noches. Quiero compartirte una escritura que está en Salmo 139 del 17 al 18 y dice así: Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Sin duda qué preciosos son los pensamientos de Dios hacia con nosotros. Quiero darte la más cordial bienvenida a esta tu reunión. Bienvenidos. Den gracias a Dios porque es bueno. Su amor es eterno. Gracias al Señor de señores. Su amor es eterno. A Él que nos muestra sus maravillas. Su amor es eterno. Y con su espíritu hizo el cielo. Su amor es eterno. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, sus promesas, su verdad. Gracias al Señor porque su amor es eterno. Alaben su nombre, su amor
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nuevamente es un gusto poder compartir contigo la clase de esta nuestra nueva serie, Un Encuentro con Jesús. Y hoy hablaremos de Leví, un cobrador de impuesto. Y vamos a leer ahí en Marcos capítulo 2 del versículo 13 al 17 esta historia. Después fue Jesús otra vez a la orilla del lago. La gente se acercaba a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en casa de Leví y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama estaban también sentados a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían. Versículos 16 y 17 dice: algunos maestros de la ley que eran fariseos, al ver que Jesús comía con todos aquellos, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo: los que están sanos no necesitan médico, sino a los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sí, el capítulo 2 nos dice que Jesús estaba nuevamente en Capernaum. Quiere decir que Jesús ya había ido veces anteriores a esta tierra, a esta zona. Después de que Jesús sanó al paralítico, que fue ayudado por sus amigos, haciéndolo descender por el techo de la casa, acontece este hecho en donde Leví tiene un encuentro con Jesús. Y bueno, ya iniciando nuestra clase, vamos a ver primero quién era Leví. Leví, como dice Marcos y otros evangelios, los evangelios sinópticos, nos enseña que Leví era hijo de Alfeo. Con referente a su padre no hay un contexto histórico. Posiblemente Alfeo también se dedicaba a cobrar impuestos, no lo sabemos en realidad, pero lo narra Marcos. También nos enseña que él fue de profesión publicano o cobrador de impuestos a los pescadores del mar de Galilea en la zona de Capernaum. Y bueno, pues por medio de esta imagen te muestro más o menos la ubicación de lo que era Capernaum y el mar de Galilea, la zona por donde Jesús estaba y Leví llevaba a cabo su profesión. Leví, después de tomar el llamado de seguir a Jesús y convertirse en su apóstol, decide cambiar su nombre a Mateo, quien escribiera el evangelio, el cual lleva su nombre. También vamos a hablar quiénes eran estos cobradores de impuestos. Y bueno, pues el significado bíblico para publicano se refiere a aquellas personas que se dedicaban a cobrar los impuestos para los romanos. Un publicano no cobraba directamente los impuestos, sino que el publicano de su propio dinero pagaba directamente la cantidad establecida por el gobierno romano, sin importar lo que recaudara después. Luego cobraba todo ese dinero a más a los ciudadanos de esa zona. Y bueno, pues precisamente por esto estos publicanos pues se hacían ricos, porque ellos, pues imagínate la cantidad de dinero para pagarle a los romanos, la cantidad que ellos solicitan, y después ellos recaudarle. Obviamente cobraban más impuestos, y por eso ellos eran, pues sí, de manera fraudulenta, pues ellos tenían ganancias deshonestas. Ahora, también como el pueblo judío veían a estos publicanos, a estos compatriotas, pues que se iban del otro bando, del bando de los romanos para cobrar impuestos. Dice que entre los judíos, los publicanos o cobradores de impuestos eran tenidos por infames y odiosos, ya que los miraban como enemigos del privilegio de la libertad natural que Dios les había concedido. Además, eran vistos como personas manchadas por su relación con los paganos, que en este caso eran los romanos, y la esclavización de sus compatriotas. En pocas palabras, eran considerados como traidores a la nación. Y bien, los judíos aborrecían a los cobradores de impuestos, ya que veían a sus propiedades, su dinero, como fortuna de ladrones. Y obviamente les prohibieron su comunión y participación en sus actividades religiosas, al igual que en todo evento de la sociedad cívica y del comercio. Para esto tenemos el ejemplo de Zaqueo, que nos narra Lucas. Jesús, dice ahí en Lucas 19, 1 y 2, dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Y vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los que cobraban impuestos. En el versículo 8 dice: Zaqueo se levantó entonces y le dijo: Señor, mira,
voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si he robado algo a alguien, se lo devolveré 4 veces más. Imagínate la cantidad. Zaqueo sabía muy bien lo que hacía, y bueno, pues sin duda el encuentro con Jesús lo llevó a cambiar. Y obviamente con esto nos imaginamos la gran cantidad que poseían estos cobradores de impuestos. Y te digo, pues el encuentro que Zaqueo tuvo, que también era un cobrador de impuestos, un publicano, pues podía tener, y obviamente pues su encuentro también lo llevó al arrepentimiento. Y ahí en los versículos 9 y 10 de Lucas 19 dice: y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto pues definitivamente nos da un cuadro comparativo, sí, con Leví, que posiblemente tenía las mismas prácticas que Zaqueo. Y ya en Lucas 5:29 dice más tarde que Leví hizo una gran fiesta en honor de Jesús, y muchos de los que cobraban impuestos para Roma, junto con otras personas, estaban sentados con ellos a la mesa. Esto también nos demuestra que Leví, al igual que Zaqueo, poseía una gran cantidad de dinero, así como de una propiedad grande para hacer esta gran fiesta en honor a Jesús, ya que recordemos que muchos le seguían, y además Leví invitó a muchos, sí, que como él cobraban impuestos, sin duda para escuchar y estar cerca de Jesús. Bien, ¿cuál era el contexto histórico de aquella época? Capernaum estaba dentro del territorio de Herodes Antipas, llamado el tetrarca, porque reinaba sobre la 4ª parte de un área romana. Es probable que Leví haya sido oficial bajo las órdenes de Herodes, y no directamente al servicio del gobierno romano. Para un judío, someterse a Herodes no era lo mismo que someterse al César. Herodes no era extranjero ni gentil como el resto de los romanos. Era hijo de Herodes el Grande, quien a la vez era hijo de Antípater, que era de origen idumeo. Y entre Israel y Edom había cierta cercanía, no solamente por ser estos descendientes de Saúl, sino también porque un tal Juan Hircano introdujo la fe judía en el año 126 antes de Jesucristo. Esto hacía posible que algunos judíos todavía abrigaran la esperanza de que por medio de la dinastía herodiana se cumpliera la expectativa mesiánica de la liberación política de Israel de la tiranía romana. Y bueno, este es el contexto geográfico y político de aquella época en que Jesús visitaba Capernaum, y aún previo a la llegada o venida de Jesús. Bajo este contexto, regresemos con Leví. Y vamos a retomar las escrituras utilizando los 3 evangelios que narran este hecho. Número 1, después de sanar al paralítico, Jesús fue otra vez a la orilla del lago. Jesús sabía bien sus intenciones. Número 2, al pasar, se fijó en un hombre que cobraba los impuestos para Roma. 3, Jesús se acercó y le dijo: sígueme. Simplemente le dijo: sígueme. Leví se levantó. Número 4, Leví se levantó, y como nos narra Lucas, dejándolo todo, le siguió. Bien, pues algo interesante de este encuentro de Leví es que Jesús lo vio, lo llamó, y éste lo siguió. Así de simple. ¿Por qué así de simple? Bueno, pues como vimos en el contexto histórico, parte de esta nación cercana a la zona de Capernaum tenía una gran expectativa, sí, al igual que los compatriotas de Leví, y expectativa y esperanza de la venida del Mesías. Y sabes, obviamente la Biblia nos narra que Jesús ya había ido otras veces a Capernaum, y esto pues no era ajeno para Leví. Él había visto y notado algo diferente en Jesús, y también posiblemente sabía de los milagros que él había hecho y del llamado de otros 4 hombres previo al llamado de Leví a seguirle. Y sin duda ese encuentro fue el momento por el cual Leví había estado esperando todo ese tiempo. Mateo entendía perfectamente
lo que seguir a Jesús le costaría. No tuvo miramientos y dejó todos sus intereses, todas las relaciones para hacerse un discípulo de Jesús. Abandonó todo, dejó sus riquezas, sus posesiones materiales, que sin duda, posiblemente por el apego o la relación o la influencia que él tenía, tal vez muchas de esa influencia que él tenía pudo haber servido para servir al Maestro. Y algo que quiero resaltar mucho, hermano, hermana, una de las virtudes en la vida de Leví y que admiro es que, número 1, no puso resistencia. 2, no puso cuestionamientos. Número 3, no demoró. Mateo respondió con una obediencia radical. Y Lucas 5:28 nos dice, y él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y mira, pues quiero compartirte algo rápidamente. Pues para alguien que fue enseñado en cuanto a la obediencia, sí, porque pues muchos de nuestra generación, la obediencia era algo radical. Desde la escuela, no se diga el hogar, de ahí nacía la obediencia. Y el que no obedecieras, pues obviamente había muchas formas de disciplinar. Muchas formas de disciplinar o disciplinarnos a nosotros como hijos. Y obediencia era lo primero, era algo importante, ya que la obediencia era algo que emanaba del hogar y que sin duda pues hacía ver la forma en la que eras educado desde tu casa. Obediencia, como te digo, a los maestros, a los padres, obediencia a las autoridades. Y ahora, pues al conocer de Jesús, al conocer de Dios, pues obediencia fiel y firme a la palabra de Dios. Bien, después de resaltar esta virtud de Leví, veamos 3 puntos importantes que surgen del encuentro con Jesús. Ya para ir cerrando, este encuentro con Jesucristo para Mateo significó un despertar en él, un llamado y compromiso a su vida. Como debe de ser en la actualidad para cada discípulo y discípula de Jesús. Esto no ha cambiado a lo largo de la historia. Bien, pues número 1, el encuentro con Jesucristo despertó en Leví el deseo de querer seguirle. ¿Sabes? A Jesús muchos le siguieron, pero la realidad es que unos le seguían por interés, ya sea porque les daba de comer, o tal vez hasta por el morbo de querer ver un nuevo milagro, o qué es lo que haría en la siguiente situación ante los fariseos. Otros tal vez le seguían porque se maravillaban de su sabiduría y dejaba humillados a los maestros de la ley. Pero, ¿sabes? No le seguían con compromiso y con convicción. Hermano, hermana, ¿cuál es tu nivel de compromiso al seguir a Jesús? Número 2. El encuentro con Jesucristo despertó en Leví el deseo de querer ser un discípulo. ¿Sabes? Quiero recordarte que un discípulo, una discípula, es un seguidor y aprendiz. Y un discípulo es aquel que toma su cruz cada día y se niega a sí mismo para ser más como su maestro. Hermano, hermana, ¿estamos tomando nuestra cruz cada día para negarnos a nosotros mismos y ser más como Jesús? Y número 3, el encuentro con Jesucristo despertó en Leví el deseo de querer servirle. El que sigue a Jesús y se vuelve un discípulo, una discípula de Él, entiende que esta vida se vuelve una vida de servicio a Dios y a su iglesia. Hermano, hermana, ¿qué excusas hay en ti para que no le sirvas en la actualidad? Estos 3 puntos nos pueden ayudar mucho en nuestra vida espiritual. Primero, para ver cómo nos encontramos en la actualidad, en nuestro encuentro diario con Jesús. Y segundo, corregir esa área o áreas en donde necesitamos profundizar más en nuestras vidas para cambiar y ser como nuestro Maestro. Recuerda, un encuentro con Jesús nos lleva a seguirle, nos lleva a vivir como discípulos y nos lleva a servirle de todo corazón. Todos necesitamos un encuentro con Jesús. Amigo, amiga, que estás viendo esta reunión, que estás en esta reunión virtual, pues realmente te invito que puedas tener un encuentro con Jesús a partir de leer y estudiar las Escrituras. Yo te invito para que lo hagas.
Y hermano, pues que realmente, hermana, que podamos realmente reforzar nuestras convicciones como seguidores, como discípulos y discípulas de Cristo. Vamos a orar. Señor y Dios y buen Padre Celestial, muy buenas noches. Queremos darle tantas gracias por su palabra. Gracias porque podemos ver en unas escrituras la manera tan sencilla y tan simple que usted utilizó para llamar a los hombres a servirle. Le doy tantas gracias porque nos muestra estas virtudes y nos muestra 3 puntos importantes en las escrituras. Señor, el poder comprender que requerimos de una obediencia radical para seguirle, para ser sus discípulos y para servirle. Padre, muchas gracias. Quite todo obstáculo que impida a nuestros hermanos a continuar en su vida como discípulos, y aún todo obstáculo de distracción que impida a nuestros amigos estudiar la Biblia. Le damos muchas gracias por su palabra, y es en el precioso y poderoso nombre de su Hijo Jesús en quien le pido y le oro todo esto, Señor. Amén. Hermano, hermana, que a Dios sea la gloria. Gracias y hasta la próxima. Bye. Hola, amada familia y amigos que nos acompañan. Mi nombre es Ayocuán Rosales Juárez y soy miembro del sector universitario. El día de hoy tengo el gusto de compartir con ustedes acerca de la ofrenda semanal. Pero antes de compartirles una escritura, me gustaría reflexionar con ustedes su significado y propósito. El acto de ofrendar es una manera de expresar nuestros sentimientos hacia Dios y mostrar nuestra fe, recordando que todo lo que tenemos y nos rodea le pertenece a Dios, y nosotros únicamente somos administradores de esos bienes. También debemos hacer énfasis en que la ofrenda es espiritual y no material, motivo por el cual se debe de hacer de corazón y de plena disposición, ya que es una retribución que le damos a Dios para agradecerle por todas las bendiciones que hay en nuestra vida. Como dicen las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 9, en los versículos 7 y 8 en la versión NTV, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Finalmente, te pido que me acompañes a orar, por favor. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites disfrutar día a día de bendiciones, Señor, en todo lo que vemos, en todo lo que hacemos y todo lo que nos rodea. Sabemos que tú eres el Rey, Señor, de este mundo, Señor, y todo lo que vemos y tenemos te pertenece. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo que necesitamos, Señor, cultivar en nuestros corazones, Señor, es ese amor y esa bondad que te caracterizaba a ti en vida. Permite, por favor, que cada día nos podamos parecer más a ti y que cada día dejemos atrás, Señor, al hombre que alguna vez fuimos. Ayúdanos de verdad a tener un corazón bondadoso, Señor, amable, Señor, y cariñoso, porque realmente eso es lo que hace falta en este mundo. Te pido, por favor, que te quedes al control de todas las situaciones que se están dando debido a la pandemia, Señor, por todos los enfermos, por todas las personas que están corriendo peligro cuando van a trabajar, Señor. Ayúdanos a ser comprensivos, Señor, amorosos, Señor, y poder dar, Señor, con gran abundancia nuestras ofrendas, Señor, y todo lo que es para ti, Padre. Ayúdanos de verdad también a que cada día podamos aprender de tus escrituras, que podamos discernirlas, Señor, y que nuestra relación contigo crezca y crezca cada día más. Gracias porque nos permitiste vivir el día de hoy, Señor. Queda el control de todas las situaciones, Señor, y que todo se haga conforme a tu voluntad. Te pido todo esto y te lo oro a ti, el único Dios poderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias.